Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta primera charla online que realiza el Departamento de Salud de COLAD en conjunto con Ecosalud. Estamos muy agradecidos y contentos por su participación, por acompañarnos en esta tarde, la última tarde de julio, del mes de julio que se está yendo. Bueno, para comenzar, quiero decirles que esta charla va a consistir en tres cosas, primordialmente en los abordajes en cuanto a la gestión, cómo vamos a poder abarcar la disminución de este virus, si bien ya hay regiones o comunas que ya están saliendo de su cuarentena, pero también hay unas que están iniciando. Por lo tanto, es súper importante que nos pongamos enfoque para la prevención de una reinfección o para las personas que están entrando para prevenir su infección. Bueno, para continuar, los panelistas a participar, me presento. Mi nombre es Josiana María Ángel, yo soy enfermera universitaria de la Universidad Bernardo Higgins, soy la coordinadora del departamento de enfermería. También va a estar nuestra fonoaudióloga Carla Salmantir, que es la fonoaudióloga y es la coordinadora del departamento. Y por supuesto nuestro psicólogo clínico, Rodrigo Araneda, que es el coordinador del departamento de psicología. ¿Cuáles son los temas a tratar? Los primeros, vamos a ver aspectos generales del coronavirus, ya del SARS-CoV-2. Súper importante para poder saber o entender lo que está pasando, las características de este virus. El abordaje informativo y educativo en enfermería. Vamos a ver cómo se realizan las posturas de colocación de mascarillas, su retiro, de guantes, cómo es un lavado de manos correcto, y también cómo puede ser un lavado de manos con alcohol gel. También vamos a ver los abordajes informativos de psicología. Ya aquí nuestro psicólogo clínico les va a dar algunos tips o algunas recomendaciones e informar cómo está la comunidad hoy en día con esta pandemia que estamos viviendo. Es súper importante la salud mental. Y también el abordaje informativo de nuestra fonoaudióloga, que ella se va a abarcar en los aspectos de deglución, la ventilación mecánica, cómo un paciente, después de haber sido intubado, cuáles son las consecuencias que ese paciente trae después de la intubación. Súper importante también. Bueno, para empezar, tenemos que saber cuál es la diferencia de endemia, epidemia y pandemia. La endemia quiere decir que son enfermedades infecciosas que van a aparecer en algún país, en alguna región, siempre de forma concreta. Ya pueden ser en zonas típicas o también pueden estar presentes de manera permanente. A veces pueden durar años o meses. ¿Ya? Una epidemia, en cambio, es la extensión rápida de una enfermedad. Por ejemplo, el COVID primero fue una epidemia. ¿Por qué? Porque se originó en China, en la ciudad de Wuhan, y luego, súper rápido, hizo esta expansión, esta infección, ¿ya? Pero en una zona concreta aún. Y una pandemia ya es lo que estamos viviendo, que es la propagación mundial. Es decir, el COVID ya no solamente estaba en un sector sectorizado, sino que también ya estaba abarcando a todo el mundo, o gran parte del mundo. Y se produce una pandemia de gripe cuando se surge básicamente un virus gripal, que es en este caso. Pero, ¿qué es el SARS-CoV-2 o coronavirus? Bueno, les cuento que los coronavirus son muchas familias, muchas, y es una enfermedad que puede estar presente desde el resfrío común o generarnos enfermedades más graves. ¿Ya? Se le da el nombre de este coronavirus porque pareciera que literalmente lo envuelve como una corona. Si se fijan acá en esta imagen, lo que lo envuelve son unas glicoproteínas del virus, y estas proteínas se adhieren a la mucosa para que él pueda hacer su replicación, ¿ya? Esta cadenita amarilla que vemos acá es el material genético del virus. Una vez que el virus penetra la mucosa, empieza la replicación. Pero el origen del virus, bueno, todos estos coronavirus, como les dije, porque son una gran familia, son de origen zoonótico. ¿Qué significa esto?
que pueden transmitirse desde los animales a las personas, ¿ya? Tenemos ejemplos de coronavirus que han estado presentes. El primero es el virus SARS-CoV. Este se originó en el 2002, se transmitió a través de las civetas. Las civetas eran una especie de felinos que al estar en contacto con el humano transmitieron el virus. Ahora, algo súper importante, de estos 3 virus que vemos acá, el virus SARS-CoV, MERS-CoV y el SARS-CoV-2, el huésped principal, es decir, el primer huésped que tuvo contacto, que tenía esta infección, era un murciélago, ¿ya? Por lo tanto, el murciélago lo transmitió a las civetas, en este caso el SARS-CoV, y las civetas fueron los huéspedes intermediarios, y este transmitió al humano. El virus MERS, que es el síndrome respiratorio en Medio Oriente, ya este se originó en Arabia Saudita, en el 2012, este lo transmitió primero un murciélago infectó al camello, y el camello lo transmitió al humano. Y el virus SARS-CoV-2, que es el que estamos viviendo, se originó en el 2019, el año pasado, y también venía de un murciélago como huésped principal, y el huésped intermedio no se sabe cuál es el huésped intermedio. ¿Cómo fue que se transmitió al humano? Eso está en estudio todavía. Y luego pasó la infección a nosotros. Pero ¿cómo se transmite el virus? Bueno, el virus tiene 2 formas de transmitirse. El contagio por gotitas, gótulas o gotas, o el contagio por contacto. Cuando hablamos de contagio de gotitas, estamos hablando de estas pequeñas partículas que se desprenden de la cavidad oral o la cavidad nasal. Ya una persona cuando tiene esta infección, al estornudar, toser o hablar menos de 1 metro, estas gótulas van a ser inhaladas, como se ve en esta imagen, para una persona sana, y se infecta. Luego de eso entran a la mucosa oral, la mucosa nasal, o puede ser ocular, y al entrar en mucosa, este virus se replica. Ya empieza una replicación del virus, empieza a incubarse. Luego, el contagio por contacto, lo que quiere decir es que una persona que está infectada con el virus, tose, se toca alguna parte que puede ser la cavidad nasal, la cavidad oral, el ojo, y se empieza a transmitir el virus. O al toser le da el contagio a la otra persona sana, por lo tanto se transmite a través de este contacto, y luego ¿qué pasa? La persona se toca estas mucosas y se contagia. O también podemos tocar algún objeto inerte que tenga ya, digamos, como el virus que esté en la superficie. Y luego esta persona no realizó su lavado de manos y se infecta. ¿Cuánto tiempo dura el virus? Esto es súper importante porque tenemos que analizar y pensar, a ver, no, si he escuchado muchas veces que la gente dice, no, es que la verdad es que si uno tose, el virus va a quedar ahí y no va a pasar nada. Bueno, lamentablemente no es así, el virus tiene una resistencia y ha generado resistencia a distintos tipos de materia. A las 72 horas en superficie de plástico, ¿ya? Se dice que en el plástico, ya sea bolsa, botella, envoltura de plástico, el virus va a durar 3 días. En un acero inoxidable, el virus también va a durar 3 días. En cobre, 4 días, y 1 día en cartón. Y es súper importante acá porque dice que dura 3 días en acero inoxidable, y generalmente el transporte público o las manillas contienen acero inoxidable, las cosas que nosotros nos afirmamos, ¿no es cierto? Entonces, al final es toda una cadena. Por lo tanto, el lavado de manos aquí es fundamental, y la desinfección. Bueno, los signos y los síntomas del COVID. Si bien ya han hablado de cuáles son los síntomas principales, ¿no es cierto? Hubo una época
que primero era súper importante cuando las personas presentaban fiebre, luego ahora se están presentando otros síntomas, hay gente que es asintomática, no siente nada, como hay gente que la enfermedad se le hace mucho más grave. Bueno, es súper importante saber la diferencia entre un signo y un síntoma. ¿Ya? Un signo lo que quiere decir que es una manifestación objetiva, es algo que se puede medir o algo que lo pueden observar. ¿Ya? Por ejemplo, la fiebre yo la puedo medir a través de la temperatura. Y un síntoma es algo subjetivo, es algo que yo puedo sentir, es decir, que las personas sienten. Por ejemplo, el dolor muscular, el dolor torácico, el dolor de cabeza, ahora la pérdida del gusto, la pérdida del olfato, la tos. Todos esos son síntomas. Pero, ¿qué hacer si presento síntomas? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que debemos hacer? Bueno, si se presentan síntomas de enfermedad respiratoria, lo que yo debo hacer es, lo ideal, acudir a un médico. Si tengo dificultad para respirar, debo ir a urgencia. Pero, ¿cuál es el tipo de dificultad para poder ir a urgencia? Necesito, a ver, lo que pasa es que va a haber una respiración corta. Esta persona se va a sentir ahogada. Va a sentir que no puede respirar, le falta aire, va a sentir ahogo. Va a sentir un dolor torácico, le va a doler mucho el pecho, y va a ser muy dificultosa su respiración. Va a colocarse una tonalidad azul en los labios, ¿ya? Se le va a producir una cianosis y presenta una fiebre muy alta, estamos hablando de 38 hacia arriba. Si la persona tiene síntomas leves, como por ejemplo una tos seca, dolor de la garganta, pero no presenta fiebre, lo recomendable es que se quede en la casa. La población en riesgo. Lo primero que hay que destacar es que cualquier persona puede tener riesgo de contraer el coronavirus, no porque sea una persona joven o porque es sana, no tiene patologías de base, cualquier persona puede contraer esta enfermedad. Los que sí, la población en riesgo van a ser los adultos mayores, que tienen más posibilidades. ¿Por qué? Por su edad, y porque a la vez poseen múltiples patologías de base. O sea, hay muchas veces que las personas ya arriba de los 70 años, 65 años, incluso 60, tienen diabetes, hipertensión, patologías respiratorias de base, y evidentemente eso, para sus defensas, el sistema inmunológico cada vez es un poco más debilitado. No es lo mismo el sistema inmunológico de un adulto mayor que el de un niño. Por lo tanto, es un factor de riesgo y es la población que más está en riesgo. Los inmunodeprimidos también, las personas que tienen lupus, personas con VIH, ¿ya? O personas que pueden estar en algún tratamiento con inmunosupresores. Pacientes con enfermedades crónicas, los diabéticos, principalmente los hipertensos, cardiópatas, asmáticos, personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Todas estas personas son una población de riesgo para esta infección. Pero, ¿cuál es la diferencia entre aislamiento, cuarentena y distanciamiento? Bueno, la cuarentena básicamente es restringir o separar a estas personas que están sanas de las personas que tienen COVID-19, ¿ya? Que pueden estar expuestas a estas personas que tienen el virus positivo. ¿Ya? La idea es aislarla. Y el aislamiento, el objetivo es que estas personas que tienen los síntomas, que presentan COVID-19, que son positivos, hay que aislarlo. ¿Ya? Hay que aislar a estas personas, ¿para qué? Para evitar la propagación del virus. Por lo tanto, a estas personas las aislamos. Y el distanciamiento físico, que es sumamente importante, para poder evitar esta propagación, que tiene que ser a más de 1 metro de distancia. Y el distanciamiento físico no solamente para las personas que poseen el virus, sino que también es para todas las personas sanas también. Bueno, las medidas de protección básica contra el coronavirus es que vamos a evitar, lo primero que tenemos que hacer es evitar tocarnos los ojos,
Ya la boca y la nariz, recuerden que es la puerta de entrada para el virus. Por lo tanto, si yo estoy constantemente tocando mi cara, principalmente mi mucosa, es la puerta de entrada para que este virus colonice y se incube. Entonces tengo que hacer un lavado de manos, mínimo de 20 segundos, y tiene que ser frecuente este lavado de manos. No que, ya me lo lavo una vez y listo, ya me lo lavé en el día. No. Y algo súper importante es generar el hábito de realizarlo. Muchas veces es el hábito lo que nos genera la prevención de una infección. ¿Ya? Lo que hay que hacer es pensar y decir, a ver, esto es una pandemia, esto es una infección a nivel mundial, esto es una infección que puede ser grave para mi organismo. Todas las personas somos distintos. Por lo tanto, la conciencia va desde lo personal hasta lo comunitario. No solamente en mí, sino que tengo que pensar en todos. Y las medidas de higiene respiratoria. Súper importante también, ¿por qué? Porque a veces tosimos, estornudamos y se nos escapa algo y ahí se desprenden estas gotitas y puede que estas gotitas caigan a un objeto inerte y luego, no sé, venga mi hijo, mi papá, mi mamá, toma este objeto, listo. Es una puerta de entrada para que el virus empiece a colonizar. ¿Y cómo puedo tener esta higiene respiratoria? Cubriéndome con el codo. Si yo utilizo un pañuelo, lo tengo que desechar inmediatamente, que no es la idea. O a veces también los adultos mayores siempre están con estos pañuelos como de género, donde se suenan, se tosen, y después se lo guardan de nuevo. Bueno, eso lamentablemente no tiene que pasar, no debe suceder, y si llegase a suceder, eso se tiene que lavar diario, porque estamos en una situación crítica mundial, hay que generar conciencia, y evidentemente después lavarnos automáticamente las manos, y también mantener la distancia social entre personas. Bueno, también hay que estar atentos a lo que es el área limpia y el área sucia. El área limpia y el área sucia yo lo puedo generar en cualquier parte. No necesito que, que sea algo súper estricto, no, esto yo lo tengo que hacer desde mi hogar, lo puedo hacer en mi trabajo, como yo lo desee, pero teniendo un orden, que es lo principal. Orden y higiene. Por lo tanto, mi área limpia va a corresponder donde yo me desenvuelvo y eso es en mi casa, ¿ya? Que está libre de infección. Por lo tanto, ahí yo voy a dividir y decir, cada vez que yo llegue de la casa, mi casa es un sector limpio. Mi casa es la parte donde yo llego a descansar, donde yo comparto con mi familia, con mis seres queridos, por lo tanto, tengo que tener mucho cuidado con eso. Y en mi trabajo también puedo designar un área limpia. Si yo trabajo en una oficina, yo puedo decir, ok, esta parte divido la mesa, esta parte está sucia, esta parte está limpia. Y así no hago contaminación cruzada, que es súper importante. Y mi área sucia va a corresponder a todo lo que sea del exterior, ¿ya? Puede ser afuera de mi casa, si vivo en un departamento puede ser lo más cercano a mi puerta, siempre generar, aunque sea por muy pequeño que sea el sector, yo digo, esto es mi área sucia, que yo llegué del trabajo, que yo llegué de la calle, yo aquí me desenvuelvo. Y luego de eso yo desinfecto. No porque sea área sucia y lo dejo ahí, se queda ahí y punto, no. Yo tengo que hacer una desinfección y una limpieza. Los elementos de protección personal, también súper importante y están un poco de moda ahora, que hay mucha gente que hay el consumo de lo que quiera de la persona. Tenemos mascarillas de género, tenemos mascarillas con monitos, con flores, con etcétera. ¿Ya? Pero lo importante, que es lo que siempre tiene que estar durante esta pandemia, que es obligatoria, según el MinSal, son las mascarillas. ¿Ya? Ahora, si yo tengo mascarillas de género, yo tengo que desinfectarlas cada vez que yo las uso. Las tengo que lavar para poder reutilizarlas, porque esas mascarillas se reutilizan. Ya, súper importante la calidad del género también, porque no me sirven esas mascarillas que son delgaditas, que casi como que se me ve mis labios, porque la verdad es que las gótulas van a traspasar eso, ¿ya? O algunas veces las mascarillas de género se humedecen mucho y con la misma respiración uno las empieza a humedecer y la verdad es que empieza a perder la efectividad del cuidado.
Así que mucho cuidado con las mascarillas de género, no hay que subestimarlas, siempre hay que tenerlas limpias y una vez que yo las utilizo, las dejo en un lugar limpio de mi casa. Existen las mascarillas quirúrgicas, que son estas, las celestes. Existen las mascarillas o respiradores, que son los K95 o N95. Estos respiradores se pueden usar sin ningún problema. Ahora lo importante es que generalmente se usan en las unidades críticas, ¿ya? Para pacientes que ya son diagnosticados con coronavirus, y los profesionales de la salud utilizan estas mascarillas para hacer intervenciones invasivas, ¿ya? Algún tipo de aspiración, y ahí es donde ellos se tienen que colocar este tipo de mascarilla. Una persona lo puede ocupar, pero la verdad es que con su mascarilla quirúrgica, con una buena utilización, no es necesario que compre estas mascarillas que además son las mascarillas están súper caras, entonces la verdad es que estas mascarillas que son, digamos, respiradores, quedan más para los profesionales que hoy en día lo necesitan también. Los elementos de protección personal están súper escasos. Y los guantes, súper importante, no sustituyen los lavados de manos, ¿ya? No porque me coloque guantes yo no me voy a lavar las manos. O sea, antes de colocarme guantes y después de sacarme los guantes yo me lavo las manos. Lo mismo con la mascarilla. Y mi escudo facial o antiparras también pueden ser, ¿ya? Estos se tienen que limpiar. Aquí hay una chica que tiene una antiparra. Estos, si se fijan, tienen una especie de espuma acá en la frente y es para proteger, digamos, como la indemnidad de la piel para que no se generen lesiones por presión. Siempre, siempre, siempre que yo use todo este equipo de escudo facial, yo tengo que lavarlo. Lavarlo por fuera o ocupar una solución con alcohol, con una tórula, con un algodón, lo limpio por fuera y por dentro, ¿ya? Y luego de eso dejarlo en un lugar que esté en mi área limpia. Bueno, y recordar que todos los elementos se tienen que ocupar con responsabilidad. Hay que saber colocar la postura y el retiro. Ahora yo los voy a dejar con unos videos educativos para que ustedes puedan ver el lavado de manos y las otras cosas. Corre video. Para el lavado de manos, lo primero que debemos hacer es quitar nuestros accesorios. Una vez que nos quitamos los accesorios, abrimos la llave, nos mojamos ambas manos y cerramos la llave. En este caso utilicé un trozo de papel, ya que no es una monollave. Si fuese así, se cierra y se abre con el antebrazo. Luego de eso aplico jabón abundante y froto entre mis palmas, generando espuma. Luego de eso, el dorso de mis manos. Primero de una mano y luego de la otra. Luego de eso, mis interdigitales, de una mano y de otra. Luego de eso, el dorso de mis dedos, de una mano y de la otra. Luego de eso, el pulgar, desde la base hacia arriba, desde la base hacia arriba de ambas manos. Luego de eso, las uñas de ambas manos y finalmente las muñecas. Rotación y hacia abajo, rotación y hacia abajo. Abro la llave con un trozo de papel, mojo mis manos, retiro todo el exceso de jabón de una mano y luego de la otra. Cierro la llave y seco mis manos con toalla de papel. Elimino la toalla de papel y mis manos están secas. Recordar que el lavado de manos debe durar por lo mínimo 20 segundos y luego de eso aplicar alguna crema humectante en las manos por la resequedad de lavarnos las manos constantemente.
Ahora los dejo con lavado de manos con alcohol gel. Comenzar por frotar las palmas. Frotamos las palmas de ambas manos, luego el dorso de la mano, de una y de otra. Posterior a eso, los interdigitales de las manos, de una y de la otra. Luego de eso, el dorso de los dedos, una mano y de la otra. Luego, el pulgar desde la base hacia afuera. Luego, el otro pulgar desde la base hacia afuera. Luego, las uñas. Frotamos la palma y luego las uñas de la otra mano. Y finalmente, las muñecas. Rotación hacia abajo, rotación hacia abajo. El lavado de manos con alcohol gel finaliza cuando el alcohol se deshace en las manos. Ahora los dejo con la postura y retiro de guantes. Para la postura y retiro de guantes, lo primero que debo hacer es retirar los accesorios. Los dejo en un área sucia y luego de eso realizo mi lavado de manos. Una vez que ya tenga mi lavado de manos listo, voy y reviso la indemnidad de los guantes. Estos guantes tienen que estar sin alguna rotura o gastados. Verifico que está bien y realizo mi postura. Primero me coloco el guante en mi mano dominante y luego en la otra mano. Una vez que ya los utilicé, los retiro. ¿Y cómo? Con mi mano no dominante hago un pellizco en la mano dominante y tiro hacia abajo el guante. Saco. Hago un puño con la mano no dominante. Luego, con esta mano dominante, mi dedo índice y anular, lo introduzco dentro del guante sin contaminar y retiro. Una vez que retire, lo elimino a la basura. Recordar que después de retirarse los guantes hay que lavarse las manos y como mínimo 20 segundos. Ya. Acá yo tengo las mascarillas para poder mostrarles cómo es la postura y retiro de las mascarillas, ¿ya? Súper importante. Acá tenemos una mascarilla quirúrgica de 3 pliegues, que es la que se usa generalmente. Lo primero que yo tengo que hacer antes de colocármela es el previo lavado de manos, ¿ya? Si es que tengo algún accesorio en mi mano, lo retiro y me lavo las manos. O si no, lo lavo mis manos con mis accesorios, pero que queden bien secas y lavadas. Ahora, una vez que yo haga todo eso, yo reviso la indemnidad de la mascarilla. Reviso que no esté rota, los elásticos funcionen bien y el sujetador también. ¿Ya? Súper importante, si no, no va a ser efectiva la mascarilla. Y la posición. La posición en mi cara, primero coloco en una oreja y luego en otra. Posiciono bien la mascarilla. Abro acá. Una vez que abro, el sujetador lo presiono y lo fijo para ver que se adecue a mi cara. Una vez que yo ya ocupé y realicé todo lo que tenía que hacer, retiro. ¿Y cómo? Desde los sujetadores. Puede ser así, de una mano o con las dos. Nunca toco la parte de afuera porque se considera contaminada. Y lo boto. Ahora, si yo tengo este tipo de mascarilla,
que es de un sujetador. Lo importante es que al colocarla yo puedo tocar la mascarilla por fuera, pero no al retirarla. Entonces yo aplico, me coloco la mascarilla, dejo por fuera el elástico, lo aplico en mi cara, pongo el elástico por la parte de atrás, ¿ya? La acomodo y presiono el sujetador, que se amolde a mi cara. Puedo soplar si quiero, si es que está bien posicionada la mascarilla, ¿ya? Luego de ocuparla, al retirarla, súper importante, no tocarlo afuera porque se considera contaminado. Por lo tanto, yo la manipulo de los elásticos. Estas mascarillas tienden a irse hacia la cara. Tiene que ser en un movimiento súper rápido sacarla. Y se bota. Recordar que las mascarillas duran 2 horas o hasta 4 horas podría ser. Pero si mi mascarilla está húmeda, yo debo retirarla porque ya no es efectiva. Súper importante eso, porque si no me puedo infectar. Y lo importante y lo último, el tratamiento, que todas las personas preguntan, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Me puede servir un antiviral? A lo mejor puedo tomar un analgésico, la vacuna, ¿cuándo va a salir? Bueno, hasta el momento no tenemos aún vacuna, ni tampoco hay algún medicamento que me pueda prevenir la infección o que me la cure. Lo que sí es que el tratamiento es solo sintomático, ¿ya? Es para las personas, por ejemplo, si tienen sintomatología leve, ahí quizás el médico les puede dar algún analgésico, algún medicamento para aliviar sus síntomas. Pero para las personas que están con síntomas graves y que están en alguna unidad crítica, ahí lo que es el tratamiento básicamente es de soporte vital, ¿ya? Y ahí lo que juega es la ventilación mecánica. Lo que va a hacer la ventilación mecánica es que lo va a ayudar a que los pulmones puedan funcionar, digamos, pueda mantener un funcionamiento y así su cuerpo y las células puedan recibir oxígeno mientras que su sistema inmunológico pueda combatir la infección, porque el virus es estacionario, tiene un principio y un fin. Por lo tanto, una vez que cumpla estos 14 días, el virus recién ahí va a salir del cuerpo de la persona. Y eso también hay que verlo de que depende de cómo está esta persona tomando el tratamiento, de los factores de riesgo. Va a depender de muchas cosas. Así que es súper importante que podamos definir bien que esta es una pandemia, que es una infección, que es real, que si nosotros no nos cuidamos nos vamos a infectar. Y si nos vamos a infectar depende de nuestro cuerpo, de cómo el cuerpo pueda, nuestro sistema inmune pueda atacar esta infección. Y la Organización Mundial de la Salud y el gobierno de Chile no recomienda automedicarse con ningún tipo de fármaco y obviamente estamos a la espera de la vacuna. Ahora yo los dejo con nuestro psicólogo clínico, Rodrigo Araneda, que les va a hacer la introducción, digamos, de el abordaje psicológico y salud mental en esta pandemia. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, hola, hola. Buenas tardes. Bueno, antes de empezar, agradecer a Josiana por su presentación. Yo me acabo de dar cuenta que me estaba poniendo mal la mascarilla, consecuentemente. Así que agradecer por esa información que ha sido muy interesante, ¿ya? También agradecer a Ecolab y a Ecosalud por permitirnos estos espacios para poder divulgar esta información que yo creo que puede resultar beneficiosa, ¿no? Yo creo que muchos podemos estar un poquito desorientados con este tema de la pandemia. Bueno, antes me represento, soy Rodrigo Araneda, psicólogo del equipo de Ecosalud. Bueno, empezando con el abordaje psicológico, si puedo avanzar a la siguiente. Perfecto. Nos vamos a encontrar un poco con lo que es el estrés y la ansiedad en estos tiempos. Yo creo que ha aumentado mucho, porque hay muchas variables, ¿no? Que son incontrolables. Y con eso partimos, con que el virus
El coronavirus se caracteriza porque es incontrolable y es inconmensurable. ¿Qué quiere decir esto? No es como que uno pueda prevenir a ciencia cierta como uno puede mirar el virus. ¿Se fija? Como que uno llega, se infecta y uno no sabe cómo. Puede ser quizás porque tocaste algún metal o saludaste a algún amigo o caminando en la calle, nadie sabe. Entonces, eso va generando en un principio un pensamiento un poco rumiante, ¿no? Eh, ¿Cómo me puedo proteger? ¿Dónde está? ¿Dónde puede estar básicamente el virus? Entonces eso nos va impactando, ¿no? Como, como que nos va un poco paranoizando, ¿no? Como dónde estará, dónde no estará. Y como esto no es controlable y a la vez no hay mucho como información como 100% como absoluta de esto, claro, eh, queda como esa incertidumbre, ¿no? ¿Dónde estará? ¿Cómo me afectaré? Etcétera. Así que eso es algo que nos impacta mucho hoy en día. Luego, otra temática que nos impacta o que nos afecta tiene que ver con nuestros cambios bruscos en nuestros hábitos, que tiene que ver específicamente con el confinamiento. Eh, Ahí sí, verdad, yo creo que a todos nos impactó que de un día a otro se declararon cuarentenas, eh, en vez de ir a nuestros lugares de trabajo, ahora van a tener que ser nuestras casas, vamos a tener que empezar a trabajar con el teletrabajo, eh, etcétera. Entonces hubieron muchos cambios, en vez de ir, por ejemplo, a, no sé, puedo ir a jugar una pichanga o un partido de fútbol allá afuera, ahora no, ahora no nos podemos juntar con los amigos. Entonces han habido cambios muy bruscos, ¿no? Y esos cambios nos ponen en cuatro paredes, ¿o no? Y esas cuatro paredes obviamente que nos limitan nuestras posibilidades. Entonces, frente a esos límites, frente a estar en estas cuatro paredes, nos empezamos a sentir encerrados, empezamos a combinar las distintas dimensiones de nuestra vida en un solo lugar. O sea, si piensan, pasa a ser el trabajo, nuestra vida y aspectos personales, todo en nuestra casa, en lugares cerrados, en cuatro paredes. Entonces, eso va sumando preocupación, va sumando un poquito de desesperación, eh, que eso impacta en nuestros niveles de, al final de estrés y ansiedad, ¿no? Nos pone tenso, nos pone un poco eh, ansioso, o buscando estímulos, buscando quizás cómo me puedo divertir, etcétera. Por otro lado, nos encontramos ya entrando en tierra más dura en la incertidumbre laboral, y yo creo que eso nos ha afectado a muchos, ¿no? Eh, que debido a estos cambios han habido hartos despidos. eh, es increíble, de hecho hay muchos estudios que, no tan solamente en Chile, ojo, y papers de China, de Estados Unidos, Argentina, que todos estos cambios en términos de teletrabajo, esto de cerrar restaurantes, muchas pymes también se han ido abajo. También hasta los propios profesionales de la salud no saben si que van a seguir trabajando el próximo mes o no. Entonces, eso es una preocupación tremenda, ¿no? Porque nos vemos frente a este abismo de si que podemos como satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Si es que nos va a rendir lo que estamos trabajando, lo que estamos invirtiendo. Entonces no es una preocupación no menor, ¿no? Em, de hecho, no por nada también salió este fenómeno y se aprobó el tema del retiro del 10% de la AFP, porque de hecho han habido marchas, han habido vías comunes, todo por el tema laboral y económico, ¿no? Que se ha visto muy perjudicado con este tema del confinamiento, de la pandemia. Entonces, frente a esto también nos encontramos con una incertidumbre social, ¿no? Eh, ¿Cuáles van a ser los nuevos cambios que van a haber hoy en día? ¿Cómo va a ser nuestra nueva cultura? ¿Cómo van a ser los nuevos cambios que vamos a hacer como también país, ¿no? Y ahí se entra un poco la incertidumbre social, que también nos agarra en medio de muchas manifestaciones sociales, ¿no? Manifestaciones que también todavía siguen surgiendo, en menor medida, obviamente. Eh, entonces todo eso va generando muchas variables y nos van poniendo en un estado un poco de vulnerabilidad, ¿no? Como hay, valga la redundancia, incertidumbre, de no saber qué va a pasar el día de mañana. Eh, entonces en eso llegamos a que un poco nuestro proyecto de vida, nuestras metas de este año,
las cosas que queríamos se ven aplazadas, ¿o no? Entonces, eso frustra mucho, ¿no? Porque es sentirnos que baja nuestra capacidad de poder sentirnos capaces, de sentir que estamos haciendo algo por nuestro bien. Y hay que resignificar todas esas cosas, ¿no? Todas esas son presiones, son adversidades que sí o sí nos ponen, la redundancia, en ese estado en donde no tenemos control del medio. Cuando no tenemos control del medio es donde surge estos síntomas de estrés, de sentirnos irritables o de sentirnos como en pensamientos que la vida al próximo día va a ser distinta, eh, esos pensamientos constantes que a veces no nos dejan dormir, etcétera, esas cosas. Entonces, frente a todo esto, frente a todo esto del confinamiento, la pandemia, de mantenerse en nuestras casas, que bueno, ahora está saliendo el plan retorno paso a paso, que lo vamos a hablar después. Es probable que surjan ciertos síntomas o que surjan ciertos malestares, ¿no? Mm, Cabe decir que esto son manifestaciones naturales normales, ¿ya? Eh, es propio de estos cambios tan bruscos que hemos tenido en estos tiempos. Y estos síntomas refieren a poder tener problemas para dormir, de repente tener sonambulismo, de repente me puedo encontrar más irritable. Mm, De repente puedo tener pérdida del apetito, quizás puedo estar comiendo más, quizás puede estar subiendo mi nivel de consumo de sustancias, no sé, más trago, si antes me tomaba una cerveza puedo estar tomándome tres, em, puedo encontrarme conflictándome con las personas con las que estoy en la casa, puedo empezar a tener, de hecho, pensamientos un poco catastróficos que refieren como a esta incertidumbre de que no sé qué va a pasar mañana, básicamente. Y bueno, y un posible también de muchos síntomas más, ¿ya? Cabe decir con eso que es importante que esto sí, cuándo los podemos ir a tratar o cuándo es importante ir a abordarlo, ¿no? Y esto se tienen dos grandes formas de, o dos grandes como dimensiones por el cual podemos buscar una relevancia de tratar estas cosas. Una, se considera que estos síntomas son normales cuando han aparecido y han durado un término de 4 a 6 semanas, se considera que ahí es normal, ¿ya? Que ahí es propio de estos cambios que hemos tenido, propios de esta pandemia, etcétera, de estar en un estado marginal de vida. Pero si pasan estas 4 a 6 semanas, es importante ser tratada. ¿Por qué? Porque si no podemos pasar a un estado de estrés postraumático. Entonces es importante tratarlo en su debido momento. Y cuando también podemos ir a tratar es cuando también, siendo muy honestos con nosotros mismos, y podemos hacer esa mirada y decir como, claro, no puedo gestionar lo que me está pasando. Es decir, me encuentro un poco sobrepasado, ¿no? Y creo que necesito ayuda profesional. Y en eso no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que muchos estamos en eso, ¿no? Hay cosas que en verdad son inabordables. En verdad, a veces pasarlo solo puede ser doloroso. Entonces ahí, si que se necesita acompañamiento profesional, no hay problema, ¿ya? Pasando ya a la siguiente página. Entonces ahora vamos a hablar un poco cómo podemos prevenir estas cosas, ¿no? Cómo podemos, por lo menos, hacer frente a esta adversidad. En esto cabe decir que estos son simplemente tips de prevención, ¿ya? Estos no son métodos infalibles, son simplemente como conductos, hábitos diarios que podemos mantener. En los adultos y el adulto mayor, si me falta poner ahí, eh, la planificación y mantención de la rutina. ¿Ya? Esto es súper importante porque generalmente en estos cambios, pasando de estar haciendo nuestra rutina afuera, que nos ordenaban, ahora pasa a ser todo en un mismo lugar. Entonces es como que importante ordenar bien las horas, ¿o no? Me acuerdo que hablamos con un amigo que, claro, él se sentía un poquito estresado y se sentía que no estaba cumpliendo su objetivo. Fuimos a ver un poco su horario y, claro, trabajaba de 8 a 10, después trabajaba de 2 a 3 y después trabajaba de 8 a 10 de la noche. Y él se quedaba pensando en el trabajo constantemente. Entonces, por eso es importante planificar, porque eso nos va a permitir que ya, vamos a poner nuestras horas de trabajo, vamos a poner nuestra hora de recreación, etcétera, y eso nos va a ayudar a desactivarnos de cada momento y hacer un corte en nuestra vida. Como ya dejé de trabajar, ahora paso a
a estar en espacios donde me voy a recrear, etcétera. Eso es importante, y eso también nos va a ayudar también a conciliar nuestro sueño, ¿no? Porque la rumiación que puede venir es importante. Como a la vez también va a aumentar nuestra autoeficacia, ¿no? Nos vamos a sentir que estamos cumpliendo nuestras metas y estamos cumpliendo con nuestro horario, ¿no? Por otro lado, es importante mantener control de la información, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque últimamente ha surgido mucho, de hecho, estamos en una cultura donde hay mucha sobreinformación, ¿no? Eh, y ahora con el coronavirus también ha salido mucha información que hay, información o publicaciones día a día, ¿no? Eh, entonces todo eso nosotros como que lo absorbemos y al momento de absorberlo entonces nos encontramos con una vorágine de información que está tratando de ser interpretada y hasta a veces pueden ser contradictorias en sí mismas. Entonces se nos hace difícil posicionarnos frente a esto. Entonces por eso es importante mantenerlo aunque sea una o 2 horas y activarlo y desactivarlo, ¿ya? Por otro lado, es importante tener espacios recreativos. Esto puede ser tus hobbies. Acá, bueno, lo más importante que dicen de estos espacios recreativos es mantener siempre un estado donde pueda hacer deporte y también se recomienda en algunos estados hacer meditación, yoga, etcétera, cosas que bajen el estrés y la ansiedad y nos permitan contactar con nuestro cuerpo, ¿ya? Pero es importante tener estos espacios, ¿ya? Porque eso nos permite también desactivarnos como a la vez seguir con nuestro proyecto de vida, ¿no? Lo que nos gusta, lo que no nos gusta, lo que en el fondo no hace sentido. Por otro lado, que tiene que ver con los espacios dentro del hogar, tiene que ver con tener una actitud y un espacio colaborativo con los compañeros del hogar, ya sea tu compañero o amigo con el que estés viviendo, ya sea con la familia, ya sea que, no sé, estés en la casa de un tío, etcétera. Es importante tener un espacio donde simplemente hablemos y nos coordinemos sobre las cosas domésticas y de los aspectos relacionales. Es decir, como si es que algo me molestó en tal momento, voy a esperar hasta el espacio colaborativo y voy a contarlo de una manera respetuosa y debida. Eso nos va a permitir, primero que nada, sentir que nos estamos cohesionando como grupo dentro del hogar y a la vez va a permitir mejorar nuestra eficacia en cuanto a las labores domésticas u otras. Y por último, es súper importante mantener contacto. Yo sé que es difícil un poco por la tecnología, que no es lo mismo que estar en presencia. Eh, Acá andamos con cosas, andar en presencia mucho más rico, se siente más, pero es importante mantener contacto porque en verdad vivir esto solo, empezar a sentirse solo es algo doloroso y algo que genera mucho estrés, mucha ansiedad, ¿no? Pasando a la otra diapositiva, bueno, para los adolescentes se mantienen ciertos tips, pero cambian un poco en su forma. La planificación y mantención de la rutina ahora tienen que ser también debidas con los tiempos de estudio, tiempos de recreación y con los espacios íntimos, ¿ya? Esto les va a permitir porque se ha visto mucho que los adolescentes ha subido mucho el tema del consumo de tanto de sustancias como también el consumo excesivo de videojuegos. Entonces, tener una buena planificación nos ayuda también a poder buscar también nuestras otras metas, ¿ya? No solamente quedarnos en el juego o en el consumo, como a la vez también arreglar nuestros sueños. Por otro lado, los espacios íntimos. Es importante, sobre todo para los adolescentes, tener siempre contacto con un amigo íntimo. ¿Por qué esto? Porque hay diferencias entre generaciones, entre los adultos, entre los adolescentes y entre los niños, donde se van formando valores distintos. Sobre todo en el adolescente hay un proceso de formación distinta. Ahí está. Hay un proceso de formación distinta, ¿no? Ellos están creando sus propias armas, sus propios valores, su propia idea. Entonces es importante que siempre tengan un amigo íntimo que sea de su misma edad o de generaciones parecidas donde ellos puedan hablar. Por otro lado, es importante el control de la información y de tecnología, que ojo, los adolescentes donde más han tenido elevados niveles de estrés y ansiedad tiene que ver porque ellos tienen muy buen acceso a la tecnología. Eh, Ay, disculpe, estaba sin mi video. Ahí está. Control de la información y la tecnología, es importante eso, porque claro, como decía antes, ellos tienen muy buen acceso y están muy capacitados para esto. Entonces esto es también lo mismo, una sobreinformación y una abrumación y en verdad no saben dónde posicionarse. Piensen que hasta hay teorías conspirativas sobre el coronavirus. Entonces es importante mantener el control de la información y la tecnología. Por otro lado, que ellos mantengan también espacios recreativos
básicamente lo mismo que un adulto, que ojalá también puedan mantener específicamente con deporte o otra técnica que le ayude a bajar los niveles de estrés. Y también mantener estos espacios colaborativos con las personas con las que estamos conviviendo, ¿ya? Entendiendo también de que vamos a tener conflictos porque son marcos valóricos distintos, para que la redundancia. Y por último, el control del sueño, que esto ha sido un poco lo que más ha afectado. También está la población más afectada, que tiene que ver con el tema del sueño, porque no sé, puede pasar que un día se duermen a las 11, después al otro día a las 5 de la mañana y después al otro día están durmiendo a las 2 de la tarde. Y eso también puede venir también con estados de angustia y de ansiedad, porque empiezan a pensar que no tienen el control de su vida o que no están cumpliendo con las metas que tienen semana a semana. Es importante mantener la rutina y mantener el control del sueño, de decir, por lo menos establecer un horario y una variación estándar, como se le dice, de ya me voy a acostar de 9 a 11 de la noche, me voy a acostar de 11 a 1, pero mantener siempre esa rutina, ¿ya? Pasando ya a la otra. Y con los niños, que esto tiene que ver más que nada por la preocupación de los padres, es cómo abordarlo, ¿no? Es complicado porque los niños tienen otro lenguaje, otro estilo de vida, están en un proceso de formación. Entonces, acá se repite por lo menos un tips, ¿o no? Que es la planificación y mantención de la rutina. Es muy importante que los adultos que están a cargo eh, puedan planificarles bien las horas de estudio, las horas de juego y también la hora de recreación con el hogar, ¿o no? Para explicarles un poco también cómo podemos informarles sobre lo que está pasando, que en verdad es un poco también inmetabolizable, un poco explicarles el sentido de por qué estamos encerrados, ¿no? Esto tiene que ver con que en verdad acá no estamos en periodo de aislación. ¿Por qué? Porque estamos estamos haciendo una ayuda al bien social, porque en verdad nosotros al estar aislados estamos ayudando a que no se propague el virus, como a la vez nos estamos cuidando nosotros, ¿ya? Es importante que tengan esos dos aspectos, porque así le da una visión acabada y a la vez esto explicarlo con una actitud obviamente no amenazante. Y los niños absorben y son muy empáticos, entonces van a absorber siempre esa sensación. Importante que no sea una sensación de amenaza, sino que sea como lúdico, didáctico y simple y preciso. Por otro lado, es muy importante, esto lo recalco y lo enfatizo, que tengan horas de juego y que se les respete esas horas de juego. Esto porque los niños transmiten o transmitan y gestionan su ansiedad, su angustia, sus dolores, como también su alegría a través del juego. Es importante también señalar que quizá muchos puedan estar jugando con animales pensando que quizás es como el coronavirus o quizá otra cosa. Eso es totalmente normal. Es como ellos están tramitando y es como ellos también están generando herramientas para poder afrontar esto. Por otro lado, con la colaboración y los espacios familiares, eh, es importante eh, mantener una actitud de que ellos también pueden aportar, ¿ya? Eh, si bien no pueden aportar tanto como un adulto, quizá un adolescente, que ya tiene más herramientas como ir al supermercado, pagar trámites, bla, bla, sí hacerles sentir que ellos pueden hacerles capaz de esta adversidad. Y esto también va a ser una prevención no tan solamente para niños, sino también cuando sea adulto, porque esto les va a aumentar la sensación de eficacia, ¿ya? Cuando nos sentimos como que el ambiente nos sobrepasa, puede producir futuras patologías. Entonces es importante saber que ellos también pueden colaborar y hacerles saber eso. Simplemente que en otro ámbito, no en ámbitos quizás como puede aportar el adulto adolescente. Y por último, mantener contactos con las instituciones que se especialicen en, por ejemplo, en niños con espectro autista, trastorno de déficit atencional u otros, ¿no? Porque las medidas de precaución tienen que ser distintas, que son personas distintas, ¿ya? Pasando a, bueno, y ya un poco terminando la parte de psicología, hay casos que visibilizar que ha aumentado mucho la violencia de género y ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar. Esto es producto de la irritabilidad que está produciendo esta cuarentena. Entonces es importante tenerlo un poco, por lo menos, en la mirada. La violencia se define cuando una persona en contacto con otra, por lo menos lo psicológica, la relación forma tal que una persona se ve totalmente devaluada, indefensa, y empieza a tener perjuicios en su autoestima. ¿Qué quiere decir? Se siente inútil, que no puede estar sola, o no puede estar solo, que se siente violentado por el entorno,
etcétera. Es un círculo. Y cuando pasa eso, es importante entonces, tanto como si fuera de género como si fuera intrafamiliar, búsqueda de apoyo institucional y red de contacto. ¿Qué quiere decir eso? Llamo a mi amigo, pregunto cómo problematizar este tema y a la vez, bueno, en el folleto que van a dar después de esta charla, va a aparecer un link en donde sale un catastro de líneas de ayuda de salud mental. Es importante que si es que pasa una de estas cosas y en verdad es inabordable, llamar a estos lugares y apoyarnos, ¿no? Pasando a la última diapositiva. Bueno, dando espacio al plan retorno, a este plan de retorno paso a paso para que la redundancia. Hay cosas a considerar, que son un poco las nuevas ansiedades o las nuevas cosas que nos pueden estar rumiando. Tiene que ver con, básicamente, que no sabemos cómo va a funcionar la cultura ahora, ¿no? Eh, qué va a pasar, qué va a pasar con las micros, cómo van a volver a funcionar, cómo van a volver a funcionar los restaurantes, si es que el brote va a salir de nuevo, etcétera. Son todas esas cosas que en verdad tienen que ver con el ámbito de lo público, que tienen que ver con la salida de la casa, que nos puede generar cierta ansiedad. Entonces es importante tenerlas pesquisadas y poder problematizarlas y hablarlas con nuestros amigos. Por último, establecer que, claro, el nuevo desafío es que recalcar y enfatizar que el virus no ha desaparecido, ¿no? Si este plan que está saliendo, obviamente, ciertas comunas de cuarentena, otras están entrando, es decir, que solamente hay disponibilidad en las camas de los hospitales y que en verdad el sistema de salud ahora puede abarcar más gente, pero eso no quiere decir que el virus no está rondando, es básicamente que uno ya ahora puede pagar por un servicio de salud. Entonces, es importante mantener los servicios o los hábitos de higiene básicos, como decía Luciana, y supongo que ahí tienen mucho también para pensar. Y por último, entregarles que estamos todas en la misma y que yo creo que en verdad esta opinión propia, que todos compartamos también nuestra angustia, nuestra ansiedad, nos ayuda a bajarla, porque eso nos hace ver que nos sentimos tanto comprendidos, reconocidos, y como a la vez empezamos a sentir que tenemos pertenencia a un lugar, ¿no? Que se ha perdido tanto con este tema de la aislación. Así que, bueno, muchas gracias por escucharme y ahora los dejo con nuestra querida fonoaudióloga Carla San Martín. Muchas gracias. Ya, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carla San Martín Cariaga. Yo soy fonoaudióloga de la Universidad Mayor y actualmente poseo un diplomado en abordaje fonoaudiológico de los trastornos deglutorios del adulto. Bien, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Muchos se podrían preguntar qué es lo que pasa durante qué tiene que ver el fonoaudiólogo con el COVID-19, en qué nos abordamos nosotros, etcétera. Y básicamente lo que nosotros trabajamos es en lo que le pasa al paciente grave luego de ingresar al sistema hospitalario. ¿Qué es lo que le pasa a ese usuario? ¿Cuáles son las consecuencias de haber tenido COVID-19 en estado grave? Bien, y eso es lo que veremos a continuación. Como un pequeño resumen para hacer un breve recuento, en diciembre del año 2019 se detectó un grupo de pacientes que se presentaron al sistema hospitalario con neumonías por causas desconocidas y de pronto se supo que se trataba de una nueva cepa de coronavirus, ¿bien? Luego de esto, como todos sabemos, llegó a nivel mundial, afectó a muchísimos países y en este momento nos encontramos en estado de pandemia, ¿bien? ¿Qué es esto de la neumonía? ¿Qué es esto qué es esta afección de la que tanto se habla, del paciente que termina en un estado grave, que es básicamente cuando empieza la neumonía, ¿cierto? La dificultad respiratoria, ¿bien? La neumonía, según la Clínica Mayo, ya que es una eminencia respecto a aspectos de salud, indica que es una infección que inflama y llena de pus los sacos aéreos de uno o ambos pulmones, ¿bien? Aquí tenemos un pulmoncito sano, ¿cierto? Con sus alvéolos normales, y luego vemos aquí un pulmón con una afección de neumonía, ¿cierto? Y aquí tenemos todos sus saquitos llenos de pus. Este pus lo que genera es una dificultad para poder respirar. Por eso se dice que en el caso en que usted presente problemas respiratorios para respirar, sienta que se ahoga, tiene que ir inmediatamente al sistema hospitalario para ver qué es lo que está sucediendo en sus pulmones, ¿bien?
Bueno, existe, según el manual de COVID-19 para equipos de salud de la Universidad Finisterra, indica que alrededor del 5 al 10% de los pacientes requieren soporte ventilatorio. ¿Qué quiere decir esto? Que presentarán una neumonía, presentarán alteraciones pulmonares y por lo tanto requerirán de un ventilador mecánico, que es lo que hemos escuchado muchísimo en la televisión, el famoso ventilador mecánico que van a comprar, no sé en cuántos ventiladores, ¿cierto?, que van a llegar a Chile pronto, y estos son los ventiladores mecánicos, los que nos ayudan a respirar, ¿bien? El deterioro, según lo que mismo comenta este manual, ¿bien?, indica que el deterioro más grande que ocurre durante esta enfermedad se ocurre durante la segunda semana, ¿cierto? Tienes una semana en que empiezas con los síntomas y la segunda semana ya vemos en un estado más grave a los pacientes, ¿bien? Con un 25 o un 30% de aquellos pacientes que se encuentran en este estado más grave requerirán apoyo intensivo, ¿bien? En este caso requerirán apoyo ventilatorio, como lo hemos visto en varios casos, ¿cierto? Que las camas UCI están bastante llenas, ¿cierto? Últimamente se ha podido disminuir un poco la cantidad de camas utilizadas, ¿cierto? Entonces, por ese lado, estamos un poquito mejor, ¿bien? Bien, ¿qué es lo que sucede aquí? El manejo de los pacientes con neumonía por coronavirus. Cuando el paciente llega, ¿qué es lo que pasa cuando el paciente llega al hospital, ¿cierto?, con sus alteraciones respiratorias? Estamos hablando del paciente grave, ¿cierto? Al paciente, todos tenemos mucho miedo de llegar a ser ese paciente. Y lo primero que se le aporta a este paciente es la oxigenoterapia. Aquí vemos la oxigenoterapia, que es básicamente la postura de una mascarilla externa sin invadir el interior del paciente, no es invasivo esto. Y la oxigenoterapia es básicamente ingreso de oxígeno a la vía aérea, ¿bien? Por otro lado, tenemos la intubación orotraqueal, ¿cierto? En caso de requerirlo, que este ya es un paciente que viene aún en un estado más grave que el anterior, que es básicamente la introducción de este tubo, ¿bien? Este tubo es un tubo flexible, ya que se inserta bajo anestesia desde la cavidad, puede ser oral, desde la cavidad de la boca, la nariz o la tráquea, ya que se hace un corte aquí en la tráquea, cuando el paciente requiera de soporte ventilatorio por alteraciones de la vía aérea y que puedan causar pérdida de la capacidad de respirar, ¿bien? Para poder evitar que cunda el pánico respecto a esto, ¿ya? No es doloroso ni nada por el estilo, ya que se introduce bajo anestesia, ¿bien? ¿Qué es lo que pasa con este paciente que se le introduce este tubo en la cavidad oral? ¿Qué es lo que generalmente se realiza? Es muy poco probable que cuando tú ingreses a UCI te realicen el corte en la tráquea, ¿cierto?, para poder introducirte un tubo desde ahí, ¿ya? Eso es menos probable porque se está realizando un corte, ¿bien? La otra opción es mucho menos invasiva dentro de lo invasivo, ¿cierto? Es muy invasivo un tubo en la boca, pero es mucho menos invasivo eso a que te realicen un corte en la cavidad, en la tráquea, ¿bien? Y tampoco se utiliza mucho el de la nariz, ya que el tubito tiene que ser más delgadito, entonces la verdad es que se prefiere el tubo oral, ¿bien? ¿Cuáles son las consideraciones? ¿Qué es lo que tiene que cumplir este paciente para que se le realice esta intubación? Tiene que tener un compromiso de la vía aérea, sí o sí, ¿ya? Tiene que haber alguna alteración en su respiración, ¿ya? No cualquier paciente que esté con un poquito de tos, un poquitito de flema, se le va a intubar inmediatamente. Por eso hablamos de que entre el 5 y el 10% de los pacientes con COVID requieren soporte ventilatorio. Por otro lado, tiene que haber un compromiso de conciencia, específicamente en la escala de Glasgow, que es una escalita que manejan los médicos, es un nivel 8, ¿ya? Eso es para gente que necesita mayor información. Por otro lado, se requiere bajo nivel de oxígeno en sangre. Para explicarles un poquitito, nosotros tenemos la gente normal y sana entre 98 y 100% de oxígeno en la sangre, y las personas que estén con alteraciones ya están bajo 90, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que no está llegando suficiente oxígeno a los músculos, al cerebro, y esto podría generar eventuales pérdidas neuronales, entre otros, ¿bien? Y por último, está la incapacidad para poder oxigenarse, que eso es otro factor. Puedes que no te estés oxigenando en estos momentos, pero si existe una incapacidad para tú mismo poder oxigenarte, eso también requiere un apoyo ventilatorio, ¿bien?
Antes de avanzar, les quiero explicar qué es lo que es este ventilador mecánico. El ventilador es básicamente una cajita que ingresa oxígeno a tu cuerpo, bien, ingresa una cierta cantidad de aire, con oxígeno, con un poquito de humedad, ¿cierto? Para que no se te reseque la vía respiratoria. Y esta cosita puede funcionar de distintas formas. Puede hacer un apoyo completo, ¿cierto? Que el ventilador respira por ti, mete aire a mucha presión, para que tus pulmones puedan expandirse y retraerse. O la otra alternativa es que sea un mix, ¿cierto? Que tú respires en algunas ocasiones, que el ventilador respire en otras ocasiones, pero es básicamente un pulmón artificial que se conecta a tu vía respiratoria. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos este famoso tubo en la boca? Bien, este tubo puede llegar a comprometer montones de músculos, ¿ya? Los músculos con el tiempo se empiezan a atrofiar, empiezan a perder su capacidad de movilidad, ¿cierto? Si tenemos un tubo en la boca todo el día, no podemos mover la lengua, no podremos mover los labios, ¿cierto? Las mejillas las dejamos de mover. Y esos aspectos son sumamente importantes a la hora de cuando retiremos el tubo, ¿bien? Porque durante estar con el tubo en la boca, ¿cierto? No vamos a poder comer por boca, ¿cierto? No vamos a poder hablar bien, se nos va a entender muy poquitito y eso absolutamente va a afectar la extubación, ¿cierto? El momento en que nos quitemos el tubo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es básicamente cuando tenemos ese tubo en la boca por muchos días o semanas incluso, es como si dejáramos de caminar por un tiempo. Imagínense como si estuviésemos recostados en nuestra cama sin mover absolutamente ni un músculo por muchos, muchos, muchos días y de pronto nos toque levantarnos y salir a correr. Obviamente o sea, para empezar, con suerte quizás nos podamos levantar, vamos a empezar un poquitito la marcha y va a estar media débil, ¿cierto? Van a haber dolores musculares, ¿no es cierto? Cuando uno hace deporte y reactiva la musculatura del cuerpo, uno queda bien adolorido cuando uno no tiene un buen training. Y exactamente eso es lo que le pasa a la musculatura de la cavidad oral, a la lengua, a las mejillas, ¿cierto? A toda la musculatura que está implicada en la deglución, en el habla, ¿ya? En todo lo que afecta a este tubo se va a ver afectado y por lo tanto no va a poder tener el mismo rendimiento que antes. O sea, va a ser muy difícil que la persona pueda volver a hablar inmediatamente como lo hacía antes. Bien. Las consecuencias de la introducción de este tubo, ¿cierto? Estas son las consecuencias que están sufriendo personas actualmente que presentan COVID-19 positivo y en estado grave, es una posible alteración deglutoria, una posible disfonía y una posible alteración respiratoria. Se preguntarán qué es la deglución. La deglución es básicamente comer, ¿ya? Es eso, es el maravilloso placer, es maravilloso el proceso de la deglución, debido a que es un placer que no se puede cambiar fácilmente, ¿cierto? Como comerse una rica hamburguesa cuando lo deseemos, un buen bistec con papas fritas, ¿cierto? Ya se nos está haciendo agua en la boca con respecto a eso. Bien, una definición más completa y específica de la deglución es que es un proceso neuromuscular complejo en el cual el alimento es transportado desde la cavidad oral hasta el estómago, ¿bien? ¿Qué estructuras están involucradas en esto? Si bien todos pueden decir, no, la boca y el estómago y nada más, están bastante equivocados, pues involucra todos los órganos que podemos ver en pantalla actualmente. Involucra la nariz, o sea, el sistema de olfato, los ojos, la vista, el oído, la saliva, los labios, los dientes, la lengua, ¿cierto? Las mejillas aquí, la epiglotis, que es esa cosita que está detrás, que uno nunca se la ve, pero existe ahí, que es una pequeña tapita que les voy a explicar más adelante. Tenemos la vía digestiva, ¿cierto? Las cuerdas vocales, etc. Bien, cuerdas vocales, se preguntarán, ¿qué tiene que ver las cuerdas vocales con la deglución? Pues sí, señora, tiene que ver y le vamos a explicar más adelante de qué se trata, ¿bien? Y se preguntarán también, ¿qué es lo que tiene que ver la nariz, los ojos, el oído, todo? Pues resulta que la deglución se divide en etapas, ¿bien? Hay distintos autores que difieren respecto a cuántas etapas son, a cuáles son, pero para esta presentación les voy a hablar de tres más importantes, ¿bien? Tenemos la etapa preoral, la oral y la faringia.
¿Qué es la etapa preoral? Es básicamente sentir el deseo de comer, el deseo, escuchar cómo se preparan los alimentos, ¿cierto? Oler el alimento en su preparación, observar el alimento, ¿cierto? La presentación del alimento. No es lo mismo tener un bistec, un lomo a lo pobre, ¿cierto? Como les comenté, un completo, ¿cierto? Con mayo, todo bien presentado, rico, exquisito, a tener el mismo completo, pero metido en la licuadora, ¿cierto? Molido entero y presentado en un pote, no es lo mismo. Obviamente no genera el mismo deseo de comer. Pese a que huela igual, pese a que hayas escuchado cómo se preparaba igual, la papilla nunca va a ser lo mismo y siempre se va a ver mucho más tentador el alimento cuando está entero, ¿bien? Entonces la etapa preoral nosotros observamos el alimento, lo vemos, lo olemos, ¿cierto? Y después viene la etapa oral, que es masticarlo, ¿cierto? El alimento se introduce a la cavidad oral, lo masticamos, lo trituramos con las muelas, ¿cierto? Lo pasamos de un lado a otro. Y ahí participa la musculatura famosa que les comenté, la musculatura de los labios, la musculatura de las mejillas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la musculatura de los labios se mantiene cerrados los labios cuando uno come, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es que uno se le abre los labios, el alimento se va a ir para afuera, se va a desparramar, ¿cierto? Por otro lado, las mejillas también tienen músculo y cuando uno mastica, las mejillas hacen que el alimento se mantenga concentrado sobre la lengua, por así decirlo. La lengua también es un músculo y moviliza el alimento formando un bolo, una pelotita, el bolo cohesivo, como se le llama. Y este bolo, esta pelotita, es la que en la fase faríngea es trasladada desde la cavidad oral hacia el estómago. Esta fase es involuntaria, uno no decide cuándo, o sea, uno decide cuándo quiere tragarlo, pero después de eso, todo va de forma involuntaria hasta llegar al estómago. Un proceso bien bonito, ¿cierto? El proceso de la deglución, y es exactamente este proceso el que se ve interrumpido, debido a la utilización de este tubo, ¿cierto? Que nos mantiene toda la cavidad oral interrumpida. Aquí vemos un señor, ¿cierto? Esto es una biofluoroscopía, donde vemos a un caballero que está consumiendo un líquido, probablemente, y realiza su deglución. Y vemos como el alimento queda como una pelotita en la cavidad oral y se traslada inmediatamente hacia la vía digestiva, ¿cierto? No vemos que tenga alguna dificultad, no vemos que tosa, ¿cierto? Cuando se nos va el alimento por el caminito viejo, uno sabe ya qué pasa, empezamos con la tos, ¿cierto? Nos ponemos colorados y empiezan esos mitos de que toma agua. Eso no es cierto, nunca lo haga en su casa, por favor. Siga tosiendo, pero no tome más agua. Bien, y por otro lado, aquí les vamos a presentar un video de una persona que presenta la famosa disfagia, ¿bien? Este paciente que les vamos a presentar acá, este paciente tiene alteraciones deglutorias debido a posiblemente a todo lo que les mencioné anteriormente, bien, a la alteración, la atrofia de la musculatura de la cavidad oral. Imagínense a lo que terminamos solamente por la introducción de un tubo a la vía respiratoria, y sí, efectivamente este paciente tiene... Mire cómo le queda todo el alimento en cualquier parte de la vía respiratoria. Vemos cómo se está yendo para otro camino, se va para la vía digestiva, y por aquí, ese hilito que vemos por ahí, es que se está yendo a la vía respiratoria, ¿ya? Y eso, ¿qué es lo que puede generar? ¿Qué es lo que puede generar una alteración de la deglución, una alteración para comer? Eso puede generar otra neumonía. Bien, una persona que no se trató después de haber tenido el tubo en la boca, puede generar otra neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Fiebre e incluso la muerte. Por lo tanto, es sumamente importante que la persona que presentó síntomas, que estuvo intubado, debe posteriormente realizarse una rehabilitación para evitar que esto suceda, y estar gastando más dinero en pandemia, en salud, es sumamente complejo para el bolsillo hoy en día. Entonces, importancia de las cuerdas vocales en la deglución, eso, lo que les había comentado previamente. ¿Qué tienen que ver las cuerdas vocales con la deglución? Pues fíjese que analizando nuestra cavidad oral, nuestra vía deglutoria, etc., nosotros tenemos dos tapitas, básicamente, que impiden que el alimento se vaya a la vía aérea, ¿bien? Aquí tenemos una persona cortada por la mitad, ¿cierto? Aquí está su lengua, sus dientes, aquí está sus labios, su nariz, y por acá atrás tenemos la epiglotis, ¿bien? ¿Qué es la epiglotis? Es básicamente una tapita que
se cierra cuando uno traga y el alimento va de aquí para abajo y se va a la vía digestiva. Ese hilito que se ve ahí es el esófago, ¿ya? Esta tapita impide que el alimento haga esto y se vaya a la vía respiratoria. Esta es la tráquea, ya por aquí pasa nuestro aire, por esto respiramos, ¿bien? Y por otro lado tenemos otra tapita muy importante que es efectivamente las cuerdas vocales. Esas plieguecitos que vemos ahí tan extraños, tan raros que se ven son las cuerdas vocales. Y cuando uno traga, no solamente se baja esta tapita, sino que las cuerdas vocales se cierran, ¿bien? Aquí adelante vemos unas bellísimas cuerdas vocales. Para aquí adelante está la lengua, ¿ya? Es como si me metieran una camarita por la nariz y las viéramos desde arriba, ¿bien? Y el alimento pasa directo para este lado. Aquí está el esófago, aquí está la vía aérea y aquí están las cuerdas vocales cerradas, en aducción. Aquí están en abducción, abiertas, y por aquí pasa el aire. Cuando uno respira en silencio, mis cuerdas vocales se abrieron tal cual como se ve en esta imagen. Y esta cosita que tenemos arriba es la epiglotis, esta cosita que está acá. Y estas dos son maravillosas, pues impiden que el alimento se nos vaya a vía aérea. Por lo tanto, es sumamente importante preservar estas estructuras para que no vayamos a tener neumonias por aspiración, alteraciones deglutorias, ¿cierto? Pero como vemos, el tubo que nos ponen para respirar tras la intubación por la neumonía, por el coronavirus, ese tubito va desde la boca, pasa por aquí, pasa entre medio de las cuerdas vocales y llega hasta acá. ¿Y eso qué genera? Que las cuerdas vocales tampoco puedan funcionar. El tubo va a estar aquí entre medio y las cuerdas vocales no se van a poder cerrar. Por lo tanto, su musculatura también se va a ver afectada. Y si a usted le llegan a quitar el tubo después de varios días, no va a poder hablar inmediatamente. Disfonía. Bien. Aquí vemos unas cuerdas vocales funcionando, ¿cierto? Estas cuerdas vocales están realizando la fonación. Cuando yo estoy hablando, las cuerdas vocales se mueven así. Qué precioso, ¿cierto? Y por otro lado, aquí vemos la tos. ¿Ya? ¿Qué es la tos? La tos es cuando pasa aire y se acumula debajo de las cuerdas vocales y pasa, las cuerdas vocales permiten que pase, y sale eyectado hacia el exterior. Entonces, cuando nosotros se nos mete un alimento, se nos mete un líquido, ¿cierto? Y se nos queda atrapado por estas partes, viene la hermosa tos que hace que todo este aire pase muy fuerte por la vía respiratoria y este alimento, este líquido que quedó aquí atrapado en la mucosa de la vía respiratoria sea expulsado de forma inmediata. Así que también, señor y señora de la casa, si es que usted llega a tener apoyo ventilatorio, la tos también se va a ver afectada. Por lo tanto, es muy importante, como les digo, después de todos estos factores que les digo, la musculatura de la cavidad oral, ¿cierto? La epiglotis, las cuerdas vocales, la tos, todo eso, si se llega a ver afectado, tendremos alteraciones deglutorias que podrían conllevar a una segunda neumonía y es exactamente lo que queremos evitar. ¿Bien? ¿Qué abordaje realizamos nosotros los fonoaudiólogos? La rehabilitación, como se podría decir. Para empezar, la rehabilitación comienza desde que el paciente es intubado, no cuando el paciente le sacan el tubo, ya, ahí ya es más o menos tarde. Nosotros empezamos a hacer ejercicios desde antes, ¿ya? Aquí vemos algunos ejercicios que se hacen con fuerza, ¿cierto? Es lo mismo que hacer ejercicio con una pesa, ¿ya? Para trabajar el bíceps, ¿cierto? Que quede grande, bonito y formado. Lo mismo pasa aquí en estructuras más pequeñas. Todo lo que tenemos acá son músculos, que también trabajan en la deglución. Por otro lado, tenemos la electroestimulación, aplicación de electricidad en toda la zona laringea para poder reactivar musculatura, ejercicios de fuerza. Mire, básicamente poner el dedo dentro de la boca y la lengua hacer presión, ¿ya? Es lo mismo como si yo empujara una pared y fortaleciera los músculos de los brazos. O también puede ser una estimulación termotáctil, en este caso es táctil, ¿cierto? Esta cosita tiene como unas texturitas que se pasan por la cara para reactivar la sensibilidad. Bien, todo ese trabajo realizamos nosotros los fonoaudiólogos y le repito, es sumamente importante que el usuario que se mantuvo intubado, últimamente hay muchos pacientes que se encontraron intubados por coronavirus, debe realizarse una evaluación y tratamiento fonoaudiológico pertinente en el momento, después de que le saquen el tubo, y en el hospital siempre va a haber un fonoaudiólogo que va a trabajar estas alteraciones durante el uso del tubo.
pero contáctese con un fonoaudiólogo en caso de la extubación, ¿bien? Y eso sería nuestra presentación. Les agradezco muchísimo la participación, ¿bien? Y vamos a dar un espacio a las preguntas, ¿ya? Desde la parte del chat, usted puede escribir alguna pregunta que les vaya a surgir y nosotros como equipo podremos llegar a resolverla, ¿bien? Eso pues, les agradezco muchísimo la atención. Bien, entonces vamos a dar espacio, cabida a las preguntas en el chat. Si es que alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, puede escribirle inmediatamente a cualquiera de los profesionales que se encuentran acá. Ya se activó nuestra enfermera Josiana María Ángel y también nuestro psicólogo que está aquí, en caso de alguna duda que vayan a tener respecto a esto. Chicos, ¿quieren agregar algo? Bueno, por mientras quisiera agradecer la presencia de todos. Dale, salió una pregunta. Sí, igual también agradecer la presencia de cada uno de ustedes, es sumamente importante para nosotros que ustedes hayan participado de esta primera charla que hace el Centro Médico, así que estamos muy contentos por toda la participación y la buena vibra de la gente que ha estado acá con nosotros. Me gustaría hacer una acotación, quizás también podría haber quedado la duda de cómo se diagnostica esta enfermedad. Bueno, sabemos que es por el examen PCR, ¿ya? Que se hace por un hisopado, es decir, una especie como de palillo con una tórula en la punta que se ingresa por la cavidad nasofaringea y se saca una muestra, ¿ya? Lo que hace el PCR es detectar, digamos, el material genético del virus, si está presente. Y también por si quieren saber si es que pasaron por la infección y no lo saben, quizás fueron asintomáticos, hay otro examen que es la inmunoglobulina G, ¿ya? Anticuerpo inmunoglobulina G, que se hace por un examen de sangre. Y ese examen te va a decir si es que tú has pasado por la infección, si es que tus anticuerpos detectaron este virus y generaron inmunidad, ¿ya? Para que tengan ahí una diferencia si después quieren realizarse qué tipo de examen, dependiendo de si ya pasaron por el virus o por si no saben o por si tienen la duda de realizarse. Sí, a mí también me gustaría añadir una información. Nosotros como equipo realizamos un pequeño manual ya que incluye toda la información recién pasada, escrita, con algunos detalles extra en caso de que lo deseen. Tiene un valor de 5.000 pesos que se puede realizar la gestión con el equipo técnico para su envío. Bien, ahí tenemos toda la información que se acaba de dar resumida, ya información con verificación a través de papers y profesional, en caso de que deseen acceder a ella. Bien. Rodrigo, ¿quieres acotar algo? La verdad es que no siento que lo dije todo, simplemente agradecernos. Yo agradecer primero que nada a Yossi, a Yosiana, disculpen, Carla, a todo el staff técnico y también a los que vinieron acá a presenciar de este encuentro, que yo encuentro que por lo menos acá se hablaron cosas bien interesantes. De hecho, la Yossi habló algo que yo no sabía. Entonces, nada, pues agradecer y que bacán que se haya podido hacer este espacio, ¿no? Rodrigo acaba de llegar una pregunta, de todas maneras le van a abrir la opción para poder hablar a Esteban, que pregunta, ¿alguna rutina para mantener la sanidad de mi estado mental? ¿Recomiendan la meditación por respiración profunda para la ansiedad? ¿Algún otro ejercicio? Perfecto. ¿Él va a hablar o simplemente yo tengo que hablar de la pregunta? Yo no sé muy bien. No, no, tengo que responder ya, perfecto. Esteban, ¿no? Esteban Camonalo, ¿no? Si es que no me equivoco. Ya. Sí, pues totalmente. Se recomienda la meditación por respiración profunda. Esa, de hecho, está muy recomendada cuando también estamos en estado de crisis de pánico, crisis de ansiedad. Esa es súper efectiva. Yo te recomendaría hacerlo, ojalá, un hábito. La meditación, bueno, los papers que salen de meditación muestran que la efectividad
de esta técnica tiene que ver cuando se hace un hábito. De hecho, dice que es mejor meditar 5 minutos todos los días o 2 minutos todos los días, aunque sea un momento, en vez de meditarse 8 horas un día y de repente dejar la práctica por una semana. Por otro lado, puedo recomendar o se pueden recomendar algunos otros ejercicios que también sean especificados a lo que tú quieres. Por ejemplo, hay meditaciones que están para mejorar la atención, hay meditaciones también para mejorar el contacto corporal, algunas que son antes para dormir, etcétera. Entonces, yo recomiendo, por lo menos eh, desde acá, que, claro, se prueben distintas meditaciones y que también vayan siendo también que tenga el objetivo que tú quieras también, ¿no? Porque, por ejemplo, la respiración profunda, por ejemplo, te puede servir para bajar el nivel de estrés de ansiedad, pero quizás si quieres quizás una práctica como más espiritual, como ya transformarlo, quizás te sirva como mejor otra técnica. Entonces, eso te diría, bueno, pero es una muy buena práctica y ha tenido muy buenos efectos. De hecho, yo practico la meditación, así que somos dos. Y creo personalmente que tiene muy buena efectividad. Bien, no sé si habremos Sí, contestado tu pregunta. sí, me está preguntando si es que tiene como alguna guía o puedes compartir los papers relacionados. Si quieres, Esteban, me puedes mandar tu mail o tu número y podemos, ahí te puedo mandar como los papers o cosas relacionadas, ¿ya? Bien. Hay otra Eso, pregunta muchas gracias por aquí. preguntar. Sí, muchas gracias por preguntar. Gracias, Rodrigo, por contestar. Tenemos otra pregunta, dice, chicos, si me pudiesen compartir algún tips o recomendación para el cuidado de mi voz. Por ahí se dice que el café y el cigarro o el mate no son buenos amigos para la voz. Si me pudiesen ayudar con eso, gracias. Hola, Camilo, ¿cómo estás? Yo también tengo formación en voz. Y lo que te puedo decir es que sí, efectivamente el café, el alcohol, el cigarro, el mate, todas esas cositas afectan la voz. ¿Por qué? Porque el café, el alcohol y el mate, por ejemplo, son diuréticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que son cositas que hacen que nosotros nos deshidratemos más rápido, ¿ya? Las cuerdas vocales también funcionan, tienen que estar hidratadas para que puedan funcionar de manera correcta. Si el cuerpo se encuentra deshidratado, ellas se van a afectar. El cigarro también genera irritación, ¿ya? La irritación es cuando se nos inflaman los vasos sanguíneos de las cuerdas vocales y por lo tanto cuando las cuerdas vocales se van a juntar, están tan gorditas, tan inflamadas que puede incluso pasar aire entre medio de ellas y puede generar una voz más ronca, ¿cierto? O alteraciones de esa naturaleza. Lo que yo te recomiendo es que en caso de que seas fumador y fumes X cantidad de cigarros, por ejemplo, 2 o 3 al día, vayas disminuyendo a poco la cantidad, no abruptamente, por ejemplo, en vez de 3 al día, 1 al día, bien, ir disminuyéndolo durante la semana, después, no sé, 1 cada 3 días, 1 cada 2 días, ¿cierto? Evitar el mate, evitar el café, preferir las hierbas, las infusiones, tomar harta agua, ya debemos tomar aproximadamente 2 litros de agua al día, ¿ya? Y por otro lado, realizar ciertos calentamientos vocales. Los calentamientos vocales son específicos para cada persona, dependiendo de los usos que tú requieras para tu voz. Si eres un profesional de la voz, por ejemplo, si trabajas mucho con tu voz en tu trabajo, si tienes que hablar mucho, si eres un profesor, por ejemplo, todo ese tipo de profesiones requieren ciertos calentamientos específicos de la voz, ¿ya? Y esos tips se podrían dar más en privado en caso de que te interese, ¿ya? Así que si quieres también me puedes dejar tu correo, tu teléfono y yo te contacto para darte algunos tips más en privado, ¿te parece? Acá hay otra pregunta de Oscar Regman. Dice, si soy asintomático, ¿puedo tener complicaciones a futuro si nunca me hago el PCR? Mira, Buena pregunta. Oscar, hola. Depende de tu sistema inmunológico. Como mencioné anteriormente, el virus ataca haciendo a personas con patologías de base, es decir, con alguna enfermedad que tengas, o a personas que sean sanas. Si estás asintomático y no refieres ningún síntoma, valga la redundancia, si quieres, lo que puedes hacer es el examen que yo te dije, que es de la inmunoglobulina G, por si es que ya pasaste por la infección. Quizás
puede que ya hayas pasado por la infección, o también puedes hacerte el de PCR si es que tú tienes dudas, si es que tienes el coronavirus, si lo estás incubando. Pero, como te dije, todo depende de tu sistema inmunológico, cómo la infección reaccione, cómo pueda tus defensas estar, si es que tus defensas están altas, y bueno, de otros factores también de riesgo, si no tienes patología, si por ejemplo eres fumador, también eso te va a afectar, eh, y otras cosas más. Pero por el momento te recomiendo de que puedes realizarte un PCR si eres asintomático, sin ningún problema, o también puedes hacerte el de la inmunoglobulina G si es que crees que en algún momento puedes haber pasado o pudiste haber tenido quizás la infección, y así lo verificas. Muchas gracias, George, por contestar esta pregunta. Gracias, Oscar, por hacerla. Tenemos otra pregunta por acá. Mauricio Cuadra, pregunta para el profesional del área de psicología. ¿Cómo disminuir el trastorno del ánimo, pánico, que se pueda generar por volver al trabajo, luego de un gran periodo de trabajo ausente de esta actividad? Buena Perdón, pregunta, ¿no? de un gran periodo de tiempo ausente en esta actividad. Muy buena pregunta. Sí, pues de hecho yo creo que una de las cosas que van a pasar, si es que este es el caso, no solamente vas a ser el único, sino que va a pasar con otras personas, sobre todo porque hay algunos que también se están acostumbrados al teletrabajo. Mira, eh, lo que yo te puedo decir acá, Mauricio, tiene que ver más que nada con ciertos hábitos preventivos, ¿ya? Yo no te puedo decir que estas técnicas que te podría enseñar o que te voy a decir como estos hábitos que puedes tomar no van a disminuir el pánico, ¿ya? O sea, van a disminuir un poco los niveles de ansiedad y puede que hasta no tengas crisis de pánico, pero si es que tiene, yo creo que siempre es bienvenida por lo menos una evaluación con un psiquiatra y una psicoterapia. Eh, ¿Qué cosas podemos hacer preventivas para tratar de disminuir el pánico? Eh, Mira, esta se puede producir bueno, si bien hay todo un manual psicopatológico, pero básicamente, ¿qué nos puede ayudar? Conversar de nuestros temores con nuestra gente y ojalá sentirnos lo más acompañado posible, porque el pánico viene con esta sensación de amenaza o catastrófico frente del ambiente, porque el ambiente es como que te puede abrumar y tú te sientes un poco indefenso. Entonces, conversar de todos tus miedos, conversar de todas tus malestares que pueden generar este nuevo hábito de tener que ir de nuevo al trabajo. Ahí también el Gamonal entregó también una buena técnica que es la meditación. La meditación tiene bueno, hay muchos papers que comprueban de que de hecho ayuda para disminuir sintomatología de pánico. Ahí te recomendaría hacerle un hábito. Y lo otro que también se recomienda harto es mantener hábitos de deporte, porque esto produce dopamina, relaja el sistema nervioso central, y a la vez puede aumentar también nuestra sensación de eficacia, de que somos resilientes frente a la adversidad. Entonces, como que lo que te diría son como esos tres conductas preventivas que, ojo, no quiere decir que va a solucionar la totalidad o no va a producir eso, porque yo creo que quizás puede tener que ver con temáticas que son más profundas, y eso va a ser debido a una psicoterapia o un tratamiento psiquiátrico o farmacológico. Y... Oh, se me olvidó lo que te iba a decir, Mauricio. Pero eso, mantener esos hábitos y si es que ya es demasiado y es ingestionable, claro, es importante la psicoterapia y la psiquiatría. Y considerar que también esto va a pasar, porque vamos a empezar a tener otros cambios bruscos. Van a aparecer más ansiedades y que no, obviamente no vas a ser el único, si es que lo eres, obviamente. Así que eso, no sé si que eso responde un poco a tu pregunta, Mauricio. Perfecto. Así que sí. Perfecto. Bien, gracias Rodrigo por contestar. Tenemos otra pregunta de Stephanie. Dice, para las personas que estuvieron en estado crítico por el virus y son dadas de alta, no van a estar estables mentalmente al principio. ¿Hasta qué punto uno tiene que esperar para recibir una ayuda o recomiendas tener una ayuda desde el principio? Perfecto. Oye, qué buenas preguntas han sacado, me encanta. Mira, voy a volver de nuevo como a lo que dije en la presentación. Siempre lo más importante, yo creo que siempre lo importante es qué sientes tú, ¿ya? Eso es lo más importante, eso es lo que va a mejorar tu capacidad de autoeficacia, bla, bla.
Entonces, si que tú crees, por ejemplo, después de este proceso, en verdad, y te sientes muy sola y sientes que necesitas estar acompañada, no hay nada malo en ir acompañada. Obviamente, eh, quizás pueda haber un perjuicio económico, pero en verdad ahora hay, de hecho, centros psicológicos gratuitos que en verdad pueden acompañar. Entonces, yo te diría que lo principal es como ser honesto con uno mismo y decir como ya, puedo gestionar estos síntomas con, no sé, pues, con las personas con las que estoy en mi casa o puedo gestionarla yo. Y si es que no puedo, o si es que han durado 4 semanas o 6 semanas después de lo que dije, como claro, será necesario una asistencia psicológica. Esto para evitar posibles problemas que puedan ser más duraderos, ¿ya? Porque estamos frente a estados bien marginales, o sea, esta es una forma muy, ¿cómo decirlo? Una forma cotidiana de vivir. Si lo piensan, por lo menos para mí es la primera vez que vivo en un estado así, está en un estado de pandemia, como en aislamiento, cuerpo de pared. Entonces, es importante como tener un tratamiento debido si es que se siente ingestionable para evitar también posibles secuelas. No sé si que eso responde un poco a tu pregunta, Estefan. Sí. Sí. Bien, la siguiente pregunta es de Paulo. Dice, hola, soy adulto de 52 años y me gusta el deporte, ciclismo. He estado por varios meses inactivo y pienso en el regreso. Quisiera saber si y abajo dice, ¿cómo reacciona y cuánto tarda el metabolismo en llegar a un buen punto luego de 4 meses de inactividad? Importante, ya que es una persona un poquito más adulta. No sé si Josiana podría responder a esa pregunta. Sí, Paulo, hola, ¿cómo estás? Interesante igual tu pregunta. Mira, 52 años también, la edad influye mucho en el ejercicio. Me alegra mucho que a tu edad puedas realizar ciclismo. Y en cuanto al metabolismo, bueno, lo primero es que tenemos que saber si es que tienes alguna patología de base, ¿no es cierto? Si es que quizás puedes tener, no sé, hipertensión, diabetes o alguna enfermedad respiratoria. Si no es así el caso, si tampoco eres fumador, si tampoco bebes, tu metabolismo estuviste en activo hace 4 meses. No es mucho tampoco. Hay una cosa que se llama que hay como una memoria, ¿ya? Nuestro cuerpo tiene una memoria en donde al volver a hacer ejercicio, al principio cuesta como a adaptarse el cuerpo a este nuevo ejercicio y a oxigenarse nuevamente, pero si tú no eres de lo que yo te mencioné anteriormente, de que tienes patologías de base y que fumes, la verdad es que no debería costarte tanto al estar inactivo por estos meses. Si es que ya lo tienes como costumbre, si es un hábito. La verdad es que es un hábito súper saludable. Lo que sí te recomiendo es que comiences pausadamente. Quizás, no sé, puedes que recorras, eh, habitualmente a lo mejor recorrías 5K, o a lo mejor puedes partir con 1K, con 1 kilómetro, de a poco. Siempre cuando uno retoma un ejercicio, perdón, tiene que ser pausado, con calma, ¿ya? Y lo otro, bueno, también súper recomendable en este tiempo. Hay mucha gente que quiere empezar a hacer ejercicios luego, por toda esta cuarentena que no ha tenido, y también es súper importante la salud mental. También y te puede ayudar, Rodrigo, en cuanto a tips, cómo partir. Si lo que sí sabemos es que el ejercicio aumenta mucho nuestra energía y estas ganas de vida que uno siente. Y respondiendo al final, no tendrías ningún problema, parte pausado, sigue un ritmo, sé constante, no lo dejes, eso es súper importante, sé constante con el ejercicio, y te felicito por realizar ciclismo a tu edad y ser deportista. Claro. Eh, y por mi parte, Paulo, yo te diría como, eh, sabiendo todo el aspecto físico, también hay que considerar también ciertos aspectos contextuales, igual, como que, bueno, yo no sé en qué comuna tú vives, pero por ejemplo en las comunas que ya se liberaron las cuarentenas, eh, han habido de hecho algunos problemas porque ya había una masificación de personas en ciertos lugares, ¿no? Entonces, igual tienes que tener en consideración esos riesgos, ¿ya? Eh, Sé que puede causar mucha ansiedad el hecho de volver como a hacer actividad, porque, bueno, te lo digo también como deportista, la ansiedad no es poca, o sea, volver a hacer algo que nos gusta, volver a hacer, no sé, pues, algo que nos da vida, pues, que en el fondo hace que la vida valga la pena vivir, claro, no es menor, pero te diría que tomas en consideración eso, que
obviamente nos puede dar esta ansiedad y nos puede olvidar de este chip, de esta preocupación que tenemos que tener igual con el tema respecto al coronavirus y con el ser infectado. Eso pensando que también tú tienes 52 años y ya estamos un poquito en la población de riesgo. Eso yo le podría decir nomás por mi parte, Cristian. Y Paula. Bien, Ah, no y sé Paulo, si... otra cosa también, perdón, que otro tips que podrías hacer, chequeos, controles médicos. Antes también estuviste igual un periodo, no mucho, pero sí fue un periodo ya que no ha retomado. Chequéate, es súper importante saber controlar tu presión, cómo está tu cuerpo antes de empezar un ejercicio. Y también te va a dar una referencia, eso también, y te va a quedar un registro. Ok, partí así. Y luego después de un tiempo puedes hacerte de nuevo otro control y vas a decir, wow, quizás algunos exámenes mejoraron. Eso, Paula. Bien, esperamos que haya contestado tu pregunta, o sea, si es que se podrá escribir por ahí si contestamos tu pregunta o no. De todas maneras, damos por finalizada la charla del día de hoy. Se cierran las preguntas, así que agradecerles a todos la participación, haber escuchado y haberse quedado hasta el final para para darnos todas las dudas, que yo creo que a todos nos llega un poquitito la pregunta que tenga uno u otro. Bien, así que eso, muchísimas gracias por atender el día de hoy. Bien. Me suma las palabras de Carla. Muchas gracias lo vuelvo a repetir, muchas gracias por su presencia. Este espacio no hubiese sido posible si no hubiese sido por ustedes. De hecho, en la interna nosotros estamos un poquito ansiosos para saber cuántas personas iban a llegar y tuvimos buena convocatoria, así que yo creo que eso es un punto a favor tanto para el equipo técnico, para nosotros, como también para ustedes. Y nada, pues, espero que les haya servido y si es que les sirven, que lo apliquen. Eh, y sobre todo, bueno, dar ese mensaje de que estamos todos en la misma, estamos todos en esta pandemia, estamos todos un poco impactados y obviamente esto ha sido un poquito inmetabolizable, como yo lo digo, incomprendible y bueno, es tiempo también de volver también a generar un poquito de comunidad, por lo menos. Eso, ahí yo me desligo de la, de la clínica y es como un punto personal mío. Así que eso, chicos, un abrazo. Y agradecer a la Carla y a Josiana, obviamente, de nuevo, porque en verdad, cabras, muy buena y muy seca. ¿Qué va a pasar? Ya, muchas gracias. Yo también quiero agradecer esta instancia, quiero agradecer al Centro Médico por darme la oportunidad. Estoy muy agradecida por eso, quiero agradecer a mis colegas, quiero agradecer bueno, a Carla y a Rodrigo por atreverse también a participar en esta primera charla. Esperemos que no sea la última y que haya muchas más. Ahí podríamos empezar a coordinar otras próximas. Y nada, estoy súper contenta y recordarles siempre, siempre, siempre que por favor el lavado de manos en esta pandemia es fundamental. Quizás puede ser muy monótono, muy aburrido, muy, uy, qué latera la enfermera, pero de verdad, lavado de manos, distanciamiento y conciencia es el mejor método para enfrentar este virus, mientras no tengamos la vacuna. Por favor. Así que muchas gracias a todos. Estamos muy agradecidos, esperamos encontrarnos en otro encuentro y eso, que estén súper bien chicos, cuídense mucho y bendiciones a toda su familia. Bien, nos despedimos entonces, hasta luego, gracias al equipo, gracias al Centro Médico Ecolab, muchas gracias Rodrigo y Josiana, un placer trabajar con ustedes y esperamos tenerlos de vuelta en alguna otra charla que podamos realizar, sobre todo con el paso a paso, por ahí se podría venir otras charlitas, ¿bien? Eso pues, un abrazo y ya podemos dar por finalizada la charla del día de hoy.